Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y entre los de última hora y nada agradable por supuesto, podemos registrar para ustedes terremoto en Alaska. Magnitud 7 Richter. Eso no es poca cosa, ¿no? Esto nos obligó a cambiar la pauta a última hora para mostrarles a ustedes lo que es nuestra norma, los acontecimientos en pleno desarrollo. No son las únicas ni las más importantes noticias, pero vamos con esta ya que fue necesario modificar la situación para brindársela a ustedes. Vean esa expresión ante las cámaras. Poderoso terremoto sacudió el sur de Alaska. Hoy viernes por la mañana dobló los caminos, interrumpió el tráfico, derribó estaciones de televisión en su ciudad más grande, Anchorage. Terremoto magnitud 7 golpeó justo al sur de Point Mackenzie, en un epicentro de 13 kilómetros al norte de Anchorage, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Mientras tanto, al sur, mirando al G20 a través del espejo retrovisor de la historia, captura de pantalla del comentario de China Media Group, CMG, y aquí tenemos la captura de pantalla de los comentarios de CMG, de China Plus, animación que nos muestra la introducción del G20 después de la crisis financiera de 2008. Luego tendremos un archivo de Nueva York del año 2018 y la bolsa de Nueva York también. Y acá hay una serie de un raconto de todos los sismos, pero económicos. Y en ese sentido, Wall Street, la gente que seguía todo esto como se siguen todas las crisis económicas, ¿no? Algunos se comen las acciones, otros las queman, otros las tiran, otros tratan de vender a tiempo. Y aquí estamos en Wall Street. Y esta es la fase financiera de Nueva York, ¿no? El corazón que le toma el pulso a todo esto. Mientras tanto, en Wall Street, la calle, aquí vemos la gente que va y viene. Lehman Brothers es una de las firmas insignia de esta zona donde se manejan todos los millones. Y varios billetes de dólares estadounidenses que pasan de mano en mano, como de costumbre. Y la entrada a la sede del Fondo Monetario Internacional con el correspondiente y clásico logotipo. Y de ahí le damos la vuelta al mundo y nos vamos a China. En Beijing se muestra la instrucción de los esfuerzos del gobierno chino en desarrollo económico después de la crisis financiera del 2008. En los archivos de Beijing, China, indudablemente vamos a darle una paseadita a la plaza de Tiananmen, la plaza más grande del mundo, donde tantos eventos históricos hemos transmitido para ustedes. Cuando estuve allá, realmente me di cuenta que era la superplaza, ¿no? Pero en fin, varios elementos que dan idea de cómo se están manejando las cosas después de la crisis de 2008. Y la ciudad, varios planos de logotipos del G20 y todos los que están operando, teniendo en cuenta en un mundo globalizado que lo que ocurre en China ahora es como si ocurriera aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque estamos interconectados perfectamente. Ergo, lo bueno y lo malo se dispara plenamente. Aquí tiene la entrada a la ciudad prohibida, en la plaza de Tiananmen, y allá las características torres de la nueva China y la verticalidad impresionante de esos edificios donde cada metro cuadrado vale una fortuna. Aquellos que subestimaron hasta la Segunda Guerra y hasta Corea y después tuvieron que entender que la potencia imparable había despertado. Bueno, en cuanto a las naciones del G20 que han trabajado bajo el mecanismo para superar la crisis financiera de 2008 y los líderes del G20 deben encontrar ahora la voluntad de cooperación nuevamente en la próxima cumbre para superar las dificultades surgidas en el comercio mundial. Según un comentario publicado en el sitio web de China, Radio Internacional, la CRI, bajo el grupo de medios de comunicación de China, siguiendo el texto completo del artículo, y esto se reflejaba en todos los ambientes. Bueno,
Cuando se inició la cumbre de los G20 en Argentina el viernes, muchos observadores esperaban que se convirtiera en una reunión internacional la más importante del mundo este año, ¿no? Bueno, el hecho es que se señala que el análisis de Reuters, la imagen de la unidad demostrada hace 10 años cuando se implementó el mecanismo por primera vez ante la calamidad económica, ahora está muy lejos de servir como espejo retrovisor, ¿no? El desastre fue que la crisis financiera de 2008 sigue viva para muchos de nosotros y el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento económico mundial para 2009 a 3.8%, ahora a menos del 1,3%. Y todos los informes eran bastante negativos. Esto ayudó a evitar unas políticas de devaluación proteccionista de la Gran Depresión, de las cuales empeoraron el colapso económico. Y fue en este entorno desafiante donde surgió la cumbre del G20 como principal foro para la cooperación económica internacional. El éxito, bueno, esto es Buenos Aires y ahí está el obelisco, obviamente, ¿no? El éxito del G20 en los años siguientes se debió en gran parte a la amplia representación de los Estados miembros, que incluye a 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Bueno, líderes mundiales se reúnen para el G20 en Buenos Aires. Y la primera ministra británica Theresa May, el presidente francés Emmanuel Macron, reunido con otros líderes mundiales, foto de familia como siempre, al inicio de la cumbre del G20, presidente chino Xi Jinping, primer ministro de Singapur Lee Hsien-loong, presidente Vladimir Putin, también presente, además los líderes del Fondo Monetario Internacional como Christine Lagarde, bueno, el inefable Trump, con su peinadito tan sencillito y tan natural, ¿no? Líderes que representan el manejo de la economía a escala planetaria, reunidos en Buenos Aires. Donald Trump, junto con el ministro japonés Shinzo Abe, lo acabamos de ver. Mauricio Macri, llegando a la cumbre y tomándose la foto para la historia con cada uno de los que pudo. Y desde luego ahí estaban desde Justin Trudeau, hijo del famoso Pierre Trudeau, estuvimos presentes cuando se retiró de la carrera política. Fue una inolvidable noche allá en Canadá. Varios del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, llegando a ser recibido por Macri. Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a continuación. Todo el mundo necesita esta foto para consumo a bordo, ¿no? En cada uno de sus países, porque para algo fueron allá. Y, por supuesto, Mohammed bin Salman. Después veremos a Conicchio de Giuseppe. Todo el mundo quiere aparecer simpático y en control de la situación. Cyril Ramaphosa, luego también, bueno, acá tenemos un peso pesado, ¿no? Y por supuesto, los herederos de Arabia Saudita, como el príncipe Mohammed bin Salman, llegando a ser recibido por Macri, tienen un problemita ahora, ¿no? Con la muerte del periodista. Pero eso no les impide sonreír mucho acá. Y Conicchio de Giuseppe llega a ser recibido por Macri. Y luego aparece la inefable primera ministra británica Theresa May, más los líderes de todas las latitudes. Ya lo veremos uno por uno. El resultado es que aquí Macri se ha dado el lujo de reunirse con todas las importantes cabezas que de alguna manera u otra generan. Aquí la tenemos a la dama, que de alguna manera manejan, Theresa May, gesticulando para tener también protagonismo. Esta gente se entrena muy bien para la gestualidad ante las cámaras, ¿no? Y luego el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llega a saludar a Macri. A continuación, el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kala, cuando se retire Moon Jae-in. Ahí está Yusuf Kala. Y bueno, aquí viene Emmanuel Macron a continuación, después de esta oportunidad de foto para Yusuf Kala. Cada uno de ellos necesita que en la prensa de su país los vean en esta cumbre realmente importante del G20, ¿no? Bueno, Macron y el dueño de casa haciendo los honores. A
continuación, otro que no las tiene todas consigo. Vean la gestualidad, ¿no? Enrique. Cada quien se hace sentir ante las cámaras a su manera. ¿Quién viene después? Pues Enrique Peña Nieto. ¿Y quién vendrá después de Enrique Peña Nieto? Presidente de Brasil, Michel Temer. Ok. Aquí estamos como en la familia, ¿no? Michel Temer. President of the Government of Spain. Pedro Sánchez, primer ministro español. Vladimir Vladimirovich Putin. Llega a ser saludado por Macri. Vean que está el mundo económico, ¿eh? En vivo y en directo. Narendra Modi, Republic of India. ministro de la India. Y luego viene el energúmeno de la Casa Blanca. No, este es Xi Jinping, ojo. Y este sí juega duro y juega sobriamente. Miren, la super blindada se la llevaron en avión, ¿no? Y llevan dos siempre, por si acaso. Limusina. Ahí llega este hombre que maneja la política exterior con la delicadeza de un burro en una cristalería, pero ahí está, Donald Trump. Bueno, el príncipe heredero de la Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, fue marginado durante la foto de familia oficial de los líderes mundiales y otros dignatarios de la cumbre el viernes, hoy, y fue bastante ignorado, ¿no? Nadie se quería contaminar con el asunto del asesinato del periodista. Bueno, Trump deja a Macri de Argentina en pie en el G20, 30 de noviembre, fecha interesante para lo que se movió hoy en la agenda. Varios del presidente argentino Mauricio Macri y el presidente de Estados Unidos Donald Trump atendiendo, estrechando manos, y el hombre esperando. Bueno, ¿y cuándo viene el otro? Aquí está, una vez más. La espalda, ¿eh? El energúmeno le dio la espalda, lo ignoró. La gestualidad cumple, ¿no? Cada uno quiere que en su país entiendan que habló duro, pisó fuerte y etcétera, ¿no? Bueno, Trump abandonó la comunicación por los auriculares de la traducción después de los comentarios de los medios de comunicación con el presidente de Argentina, se desconectó y de alguna manera cumplieron con el protocolo, ¿no? Y el presidente de Argentina dijo que soltó el audífono y lo tiró al piso. Le dijimos, un energúmeno, este es un burro en una cristalería. Y el presidente Donald Trump escuchó algunas de las preguntas y dijo, bueno, entonces muchas gracias por estar aquí. Estoy seguro que en la reunión que tendremos en unos minutos encontraremos muchas otras formas de cooperar, trabajar juntos en beneficio de nuestra gente. Y apareció Vladimir Vladimirovich Putin. Ese es el peso pesado que siempre se maneja con gran discreción, fue un hombre de la KGB, no olvidemos. Y siguen llegando los representantes de esta cumbre, el príncipe de la corona saudita, Mohammed bin Salman, la pantalla con los reyes de la foto, y el Lejano Oriente en su totalidad representado, las grandes potencias, Macron tratando de que Trump le pare, no le paró mucho. Aquí vino el maestro de ceremonia, ordenó las cosas a su manera para la foto de familia y ahí quietitos todos. Trump ni dándole, no le para bola a la foto, él sigue hablando. Hasta que le dijeron, saluden por favor, sonrían si acaso pueden. Una gran cumbre de la hipocresía también, ¿no? Bueno, Jean-Claude Juncker junto con Trump en la bilateral y luego aquí el Reino Unido junto con Estados Unidos, viejos aliados. Y acá tenemos a la potencia rusa
dialogando también a su manera y preparando las agencias bilaterales, las agendas bilaterales para los intereses de cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí, como la gente de inteligencia lee los labios, hasta en eso han sido muy discretos, ¿no? Conicio de Giuseppe, hablando con Vladimir Putin, Cyril Ramaphosa, hablando con el príncipe de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y Christine Lagarde. Espero que en este día y medio de trabajo logremos crear las bases para los consensos de los próximos 10 años. Es una gran tarea que tenemos por delante. Todos somos testigos de los cambios profundos que están viviendo nuestras sociedades, tantos líderes y al mismo tiempo. Los invito a que demos un mensaje claro al mundo, de que de aquí juntos podemos marcar un horizonte de desarrollo, con responsabilidades compartidas, con un fuerte compromiso con la igualdad de género y unidos en la diversidad. Aquí los líderes... Vladimir Putin, escuchando con los audífonos la traducción, pero revisando su propia agenda. Bueno, los líderes de la economía más grande del mundo iniciaron las conversaciones hoy viernes, opacados por la amenaza del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles a las importaciones de China, ¿no? Bueno, Trump dice que la única razón en que canceló la reunión con Putin fue por el asunto de los barcos en Ucrania, ¿no? Y dice, no nos gusta lo que sucedió, no estamos contentos con eso, nadie lo está, pero espero que puedan resolverlo pronto porque esperamos con gran interés reunirnos con el presidente Putin. Pero sobre la base de lo que ocurrió con respecto a los barcos y a los marineros, esa fue la única razón. Muchas gracias. El presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro japonés Shinzo Abe y sigue hablando. Japón está comprando grandes cantidades de nuestros aviones de combate, nuestros F-35 y otros modelos, y apreciamos mucho esto, pero realmente están trabajando conmigo para tratar de equilibrar nuestro déficit, pero tenemos un déficit bastante importante con Japón. Esperemos que vamos a equilibrarlo muy rápidamente. Two countries that are doing very well in many different ways. Our military working together, having to do with North Korea and other factors, really has been very strong. Al terminar, todo país estamos haciendo muy bien, muchas maneras diferentes, el trabajo conjunto al norte y otros factores que realmente han sido muy fuertes en la agenda y nuestra asociación ha sido extraordinaria. Estaremos juntos por mucho tiempo y creo que probablemente habrá un momento en nuestra historia en el que estemos más cerca y asistamos con un tremendo evento en Japón. Me sentí muy honrado de ser invitado por su emperador. Bueno, Shinzo Abe está ahí como primer ministro y dijo así que una vez más, desde el principio me gustaría felicitarlo por su histórica victoria en las elecciones de término medio en Estados Unidos. Cortesía, ¿no? Y Shinzo Abe siguió diciendo, entonces cada vez que nos vemos siempre tenemos una discusión muy sincera. Y hoy espero por otra discusión sincera con usted sobre los asuntos regionales, incluyendo Corea del Norte, las relaciones económicas entre Japón y Estados Unidos, por supuesto, y las relaciones comerciales y temas importantes. Bueno, el primer ministro Shinzo Abe felicitó ahí. Trump dice que no tuvo discusión con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Lo niega. Acabamos de tener una gran reunión, ahora estamos teniendo lo que llamamos una trilateral. La relación entre los dos países es extremadamente buena, extremadamente fuerte. Creo que India puede ser más fuerte que nunca y con Japón creo que la cosa está mejor que nunca. Lo estamos haciendo muy bien juntos, hacemos mucho comercio juntos, estamos haciendo muchos temas de defensa juntos, muchas compras militares y vamos a tener una pequeña discusión entre los tres. Cuando se va le disparan otra y dijo, no tuvimos ninguna discusión, podríamos, pero él no tuvo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un analista chileno, Joffrey Leal, declara al colega presentador de Hispan TV cómo fue la relación y la presencia de bin Salman en Sudamérica en una afrenta para nuestro continente latinoamericano. Conforme el experto en temas políticos del régimen israelí y Estados Unidos han presionado al presidente argentino Mauricio Macri para que reciba con honores de Estado a bin Salman. Incluso el ministro de Exteriores del país austral ha emitido una declaración en la cual señala que el príncipe heredero saudí nada debe temer sobre algún pedido de la justicia internacional por violación de derechos humanos. Y entonces
aquí se tiraron una foto congelada para mandar los textos adecuados a la difícil circunstancia. Refieren que Salman es responsable del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Turquía, del secuestro del primer ministro libanés Saad Hariri en 2017 y de la guerra contra Yemen. Vean, todo lo que se había barrido bajo la alfombra lo sacaron a relucir ahora. Por tanto, su presencia en la cumbre del G20 está a par de la brancura y de la historia mancillada. ¿Cómo valoras esta situación? ¿Crees que intenta lavar su manchada imagen? Ante tu pregunta, absolutamente. Ese es el interés principal de Mohammed bin Salman. Pero primero quiero dar cuenta que la presencia de este príncipe heredero, de este representante de la monarquía saudí en suelo latinoamericano, representa una afrenta para nuestro continente. Y que solo se explique en función de las exigencias que tanto Israel como Estados Unidos, y que ha trascendido así, le han puesto a Mauricio Macri, el presidente argentino, para que reciba con honores de jefe de Estado a Mohammed bin Salman. E incluso se haya sacado una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina declarando que este príncipe heredero saudí nada debe temer en materia de algún pedido de la justicia internacional, adelantándose, por tanto, a estos pedidos respecto a la violación de los derechos humanos que este príncipe, que este personaje ha cometido no solo contra Jamal Khashoggi, no solo respecto al asesinato de este periodista saudí, sino también recordemos el secuestro de Saad Hariri, este político del Líbano, la guerra de agresión que se tiene contra Yemen por parte de Arabia Saudí, que encabeza una coalición, donde bin Salman fue el que llevó la voz cantante para el inicio y desarrollo de esta guerra. Por tanto, su presencia en esta cumbre del G20 está para darle algo de blancura a una historia mancillada, a una historia plagada de terror y asesinato y de delitos que violan el derecho internacional. Indudablemente tiene esa función y seguramente su agencia de relaciones públicas y junto al resto de la monarquía le han dicho: Mohammed bin Salman debe hacerse presente en Buenos Aires porque es la manera de tratar de darle algo de blancura a esta nebulosa, a este mancillamiento del derecho internacional que comete Mohammed bin Salman. Ahora, Macron insiste en la participación de expertos internacionales en la investigación sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul. ¿Qué papel puede jugar Europa para aclarar todos los detalles de este brutal asesinato? Si es verdad lo que esta cumbre dice, que es una cumbre cuya agenda está centrada en las personas, lo escuchábamos de Mauricio Macri, entonces Europa, que se destaca o que dice destacarse en materia de defensa de los derechos humanos, tiene un papel muy importante en materia de darle notoriedad política y diplomática a este tema relacionado con el asesinato de Jamal Khashoggi. Por el peso específico que tiene la potencia europea en el concierto internacional, por sus medios de información, por sus cancillerías, por el poder que poseen de llevar este tema a instancias internacionales, de discusión internacional, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, donde dos de estas potencias, Francia y Gran Bretaña, tienen derecho a veto y podrían entonces exigir investigaciones profundas, como lo ha dicho Macron respecto a bin Salman, pero que también lo ha dicho la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, que ha sostenido que esto hay que investigarse. Adquiere importancia finalmente, pues Europa es uno de los mayores vendedores de armas a Arabia Saudí, y ello puede implicar que se ejerza presiones en el plano político, en el plano militar, pero también en el plano financiero, en el sentido de poder encabezar un embargo, bloqueo y sanciones contra Arabia Saudí si no se aclara totalmente la participación de Mohammed bin Salman en el asesinato de Jamal Khashoggi. Agradecemos a Pablo Jofré Leal por estas valoraciones desde Santiago de Chile a propósito de este caso Khashoggi y la presencia de bin Salman en esta cumbre del G20 en Argentina. Bueno, como ven, el tema sigue caliente, va a dar para muchísimo que hablar y se van a publicar ríos de tintas, toneladas de papel. Esta jugada de riesgo calculado, demasiado arriesgada, no permite mucho margen de maniobra para la testa coronada a que se hacía referencia. En cualquier caso, vamos a un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se pierdan la segunda parte porque va a estar muy interesante. Ya volvemos.
Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos, y esto no es un lugar común, tenemos una muy interesante invitada. Señor director, presentemos aquí a la, de alguna manera, colega, pero va mucho más allá, era Geraldina Colotti, nacida en Ventimiglia, Italia, un personaje progresista en suma, licenciada en Filosofía en la Universidad de Génova, periodista, escritora, poetisa. Participó activamente en el conflicto social de los años 70 y 80 en Italia, cumpliendo una condena de 27 años por su militancia en la organización guerrillera Las Brigadas Rosas. Brigate Rose. ¡Ah! Mira tú, nunca me imaginé que me iba a encontrar con una representante tan elegante de la Brigate Rose. Experta en temas de América Latina, colaboradora de portales alternativos de información y opinión, corresponsal de Resumen Latinoamericano para Europa. Es hermana de América Latina y de Venezuela, donde se han publicado sus obras. Dentro de esta fue bautizado el libro Después de Chávez, Cómo nacen las banderas. En la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018, se recogen voces del pueblo venezolano comprometido con la revolución bolivariana y el legado del comandante Hugo Chávez. Preguntas que tengo por aquí, pero comencemos por mostrar algo de tu obra, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Dímelo. El libro Después de Chávez, Cómo nace la bandera. Cómo nace la bandera es el título de un poema de Neruda, que es de canto general. Este libro ha sido una coedición del Perro y la Rana y Manuel Badel Hermanos. Ha sido presentado a la feria, ha tenido el honor que el presidente obrero Nicolás Maduro, que está por supuesto muy presente en el libro, lo presentó a la feria. Hablo de este libro junto con el otro, que El Santo de los Pobres. El Santo de los Pobres, Oscar Romero, el santo salvadoreño de los pobres. Personaje extraordinario. Yo me acuerdo que hice un collage grande y lo puse en el centro y dije, a este lo van a matar. Y lamentablemente así fue, ¿no? Claro, esto es el partido que pasó en el siglo de antes, el siglo de la revolución. Los jóvenes hoy no saben, los jóvenes nacidos en revolución aquí, lo que pasó en el siglo de antes, lo que hemos tenido que enfrentarnos en la Cuarta República aquí, pero también en todo lado del mundo. En Italia hemos tenido una situación bastante similar, ¿no? Hoy estuve en el encuentro internacional de respaldo a Cuba y Venezuela, donde había el profesor Adán Chávez, que como todos sabemos ha sido el profe de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Estaba hablando de esta situación, de cómo se configuró el pasaje a la decisión de presentar la candidatura de Hugo Chávez, que muchos de ellos no eran de acuerdo. Nosotros no logramos en Italia, después de muchos años de lucha armada, de una conjuntura muy particular que permitió en un país donde no había de todo modo dictadura, que además de una fuerte oposición social, construimos también una lucha armada. No logramos hacer después un pasaje político a la lucha de masa, como los Tupamaros, y cómo se logró, al contrario. Hicieron época, y tuvieron al mundo al revés por un tiempo, ¿no? Totalmente. Esto es afortunadamente que hemos tenido esta grande suerte de vivir estos ideales que se continúan en la revolución bolivariana en Cuba. Por eso estoy aquí, porque es una esperanza que podemos conseguir un segundo tiempo por el partido del comunismo, del socialismo. ¿Y qué opinión te merece esta reunión del G20 con un señor como Mauricio Macri? Y esto es muy interesante porque, como decía Mao, grande el desorden, el vago del cielo. Entonces la situación es excelente. La situación hoy, hay gente que siempre están ahí diciendo el fin del ciclo, como ayer decían que era finida la historia, ¿no? Yo siempre me acuerdo al velorio del comandante eterno, la palabra llorando que digo Fidel, como siendo él un marxista, como siempre, entonces teniendo confianza en la historia, que habría podido pensar que después de la caída de la Unión Soviética, Cuba siendo sola, con el periodo especial, habría surgido un Chávez. Pero surgió un Chávez, la historia no se termina, al contrario, sigue con los pueblos, retoman su bandera,
empiezan un nuevo camino, porque el camino nuestro, el camino hacia una sociedad de paz con justicia social es la vida. Ellos, los que están en el G20, los dueños del planeta, son la muerte, porque si no, después la caída de la Unión Soviética, cuando tenía todo el mundo en su mano, habrían podido sembrar el bienestar. Si el enemigo habría sido la Unión Soviética, una vez desaparecida la Unión Soviética, ¿quién impedía de hacer la paz, de hacer el bienestar del mundo? Sembraron la muerte, construyeron monstruos que después se le revoltaron contra. Tú eres un especialista de la geopolítica. No, pero el pretexto de la Unión Soviética era el coco con que asustaban a la gente y sirvió para muchas maniobras. Claro, non santa, sigue el miedo de la burguesía que le ha asustado por 70 años, cuánto ha durado la Unión Soviética, no termina. Él, por eso que construye esta sociedad disciplinaria, esta sociedad de represión, de guerra. La guerra, hacen una guerra preventiva de cuarta, quinta generación, ¿no? Al G20 vemos, no parece estar que hemos volvido atrás, ¿no? A cuando el comandante Chávez, con todos los movimientos sociales que estaban, no me acuerdo cuál cumbre era, ¿no? Que empezó su discurso y se bloqueó diciendo: si ellos no están afuera, yo no puedo estar aquí, porque eso no es... Pero no, los tiempos han cambiado. Claro, hay un retraso de nuevo porque la derecha volvió en países importantes, como sabemos. ¿Cómo se explica ese retroceso histórico? Esto es una tendencia histórica. El capitalismo siempre escoge su cara, ¿no? Hemos visto tendencia. Empezó con Berlusconi, cuando el capital no, digamos, decidió de gobernar con la cara de su mismo representante, ¿no? Berlusconi, un emprendedor, y después vino otra figura en la América Latina, lo vimos hasta Macri, no tenemos Macri, pero el tiempo se acabó, porque ahorita como hay grandísimo dolor en el mundo, grandísima injusticia, no lo dicen, pero hay solamente... Sí, con un agravante, en un mundo que está muy interconectado, no se pueden tapar ni barrer bajo la alfombra. Tú ¿no? lo estabas diciendo antes, eso Sí. es el otro dato fundamental, pero no nos dicen que hay 60 familias que poseen la riqueza de todo el mundo, que en todos estos años la brecha... 70 familias poseen la riqueza de todo el mundo, Sí, de sí. alguna manera la controlan. Sí, la controlan. Y los ricos y los multimillonarios aumentan, y la brecha entre ellos y los pobres aumenta en una manera exponencial, y sobre todo hay efecto de una crisis estructural histórica del capitalismo que se manifiesta de una manera cíclica, por ejemplo 2007-2008, cuando una vez más el comandante Chávez ha tenido la inteligencia de repatriar su reserva de oro. No hizo... Eso fue un pequeño terremoto, ¿no? Sí, exactamente, vi que pasó con Gaddafi, que no logró. Gaddafi, que manejaba ese país tan bien, cometió errores insólitos. Sí. Se dejó llevar porque lo convencieron de que ya eres de los nuestros, pues. Así es, Maduro. El atentado, el magnicidio en grado de frustración que le hicieron cuando empezó con el petro. Digamos, en este libro, claro, después de Chávez viene la revolución bolivariana, ha tenido otro grupo dirigente, ¿no? Con Nicolás Maduro, presidente obrero, imagínate tú, después un año de la revolución bolchevique, ha sido una ofensa gigantesca, que de nuevo el socialismo, que de nuevo un presidente obrero, que de nuevo se habla de una situación colectiva. Entonces la reacción ha sido tremenda, y cuando Todos los tecnócratas que se formaron al estilo de los Chicago Boys esperaban turno para temer el poder y aparece un obrero y llega al poder antes que ellos. Eso, pero la tendencia de ver esto, Trump, toda esa gente, Bolsonaro, ¿no? La derecha peor, es una derecha extrema que se va difundiendo en Europa, con racismo, en países donde uno no podía pensar, ¿no? Como por ejemplo Italia. Es verdad que nosotros tenemos un fascismo desde muchos años, pero de esta forma,
con un partido xenófoba como la Lega, como Ya no le Salvini. cantan faceta nera, sarai romana, e Sí, per bandiera va a importare l'italiana. Desafortunadamente cantan peor también. Sí, un grupo fascista. ¿Por qué? Porque como hay mucho dolor, la gente no tiene su bandera, y los pobres también se van detrás de las falsas banderas, no van convenciendo. Las falsas banderas. Sí, nos van convenciendo que el enemigo es el último de la cadena, pero convence el penúltimo que su enemigo es el último de la cadena, para que no vea quién lo ahorca. Es decir, estos grupos de poder que son cada día más poderosos y que además son también estúpidos, porque si no habían toda esta industria del convencimiento, esta industria de la mentira, que es una parte de la guerra mediática, como son los medios, tú sabes muy bien, porque siempre habla de esto en tu análisis. Trump llega presidente porque se valió de sus medios. Porque... Claro, medio hegemónico. Y además hay una otra tendencia donde vemos que Italia, como siempre, es a la vanguardia de la tendencia, que es la tendencia a la judicialización de la política, que ahorita se va... Ese es un punto que deberías aclararlo. La judicialización de la política suena un poco extraño para mucha gente que está en el promedio de la Vox Populi. Explícalo. Sí, el uso de los jueces para, digamos, votar, para destruir a nivel de imagen y hasta ponerlo en la Es cárcel. el manejo del Poder Judicial. Esto es. Pero es una tendencia, sería muy interesante que poner los ojos sobre la historia, porque lo que la burguesía hace cuando gana es destruir la memoria histórica. Ella la tiene empieza a reprimirte desde el punto más alto, donde se quedó con la generación precedente, ¿no? Pero nosotros no la tenemos. Los jóvenes no la tienen, pero en Italia, en un país, imaginemos, que tenía el Partido Comunista más fuerte de Europa, que después se emburguesió. Eso es insólito, ¿no? Fue el ejemplo de Europa para la izquierda, sí, y terminó aburguesándose. ¿Cómo fue eso? Pero esto pasa en Por el uso del poder, tal vez. Sobre todo por las condiciones geopolíticas de Italia. Nosotros siempre hemos sido un país bajo el paraguas de la OTAN. Y además que tenemos un Estado en el Estado, el Vaticano. Somos el único Estado que tiene un Estado en el Estado. Explícame el papel del Vaticano en Italia, porque nadie quiere tocar ese tema. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque volvemos atrás de nuevo. Volvemos atrás, pero son verdaderas multinacionales, con todo su escándalo y todo. Son multinacionales del humanitario, son multinacionales concretas, son multinacionales de la hipocresía también. Claro, al origen podemos decir que el primer comunista, el primer marxista ha sido Jesucristo, pero después vinieron los... Por lo menos echó a los mercaderes del templo a latigazos, ¿no? Después vinieron que los ahora nadie se atreve a templo. hacerlo. Así es, hoy que hay este papa argentino, ¿no? Que por la primera vez parece un papa, digamos, del lado de los pobres, pero eso es muy interesante, porque el Vaticano es una institución grandísima y secular, es muy particular, que es capaz de tener en su interior, cuando le sirve, segundo del periodo histórico, un papa guerrero, como lo que destruyó el comunismo, el polaco Papa Wojtyla, junto con la Thatcher y con Reagan, es capaz de ahorita... Caramba, eso no todo el mundo lo recuerda, ¿no? No lo recuerda. Pero Wojtyla se mandó una jugada junto con la Thatcher y con Reagan. Ronald Reagan. Sí, sí, sí. Mira, este libro lo escribí por eso, porque yo no me convertí. Tú tocas todos esos temas. Sí, acá, esto ¿no? es, porque en el Santo de los Pobres, Monseñor Romero, el obispo, que cuando el Papa Wojtyla había sido elegido, él que ya se había convertido con su palabra a la opción de los pobres, se vino en Vaticano, a Roma, entregando un dossier, un fascículo, con todas las torturas que había visto, los testimonios de los campesinos, porque éramos en pleno el Plan Cóndor y todo lo que se estaba, la guerra, ¿no? La guerra total en toda Centroamérica. Eso fue mucho más grave de lo que se publicó. Sí. En realidad, totalmente. me tocó andar por ahí y me salvé de algunas porque me vine por olfato antes de ciertas invasiones que no voy a mencionar. No, claro. Bien, lo dejó sin nada, le aconsejó de ir a hacer la paz con los militares, que en ese momento eran
feroz. En Matagalpa me salvó la Cruz Roja, el camarógrafo fue a mí, dijeron tómese el primer avión porque no respondemos por ustedes. Y después un francotirador mató al presidente de la Cruz Roja. Sí, tú me lo contaste, infatti. Todo eso, Sí. Uno lo dice y parece coloquial, no, pero hay que estar ahí para ver cómo es la cosa. No, así es. Y después lo mataron. Claro, después, lo mató un francotirador. Claro, a él lo mataron cuando estaba diciendo la misa, ¿no? Lo mataron. Después, digamos, vino todo lo que vino. Pero para volver al Vaticano, por ejemplo, son capaces... En el momento de la elevación le pegaron el tiro en el pecho. Sí. ¡Qué sacrilegio! Sí, claro, pero el tema ahí que yo toco en este libro es, ¿se puede, hasta dónde se puede llegar quedándose en el anterior de este tipo de instituciones? ¿Cuál es la correlación que hay, la relación que hay entre los marxistas y los religiosos consecuentes, ¿no? En el siglo de antes hemos tenido muchos de ellos que llegaron hasta tomar las armas, entregar su vida, como Camilo Torres, que ha sido uno de los dirigentes del ELN, ¿no? ¿Por qué? Porque la hegemonía era lo marxista. Nosotros no tenemos necesidad de ir buscar los santos en las religiones. Tenemos nuestro héroe, que no son íconas, pero son, como dice a Chávez, somos todos, somos el pueblo, son ejemplos, no son íconos, pero son ejemplos. Y cuando tenemos necesidad de ir a buscar los santos a la casa digamos, del Vaticano, es a decir que somos muy débiles, entonces no puede manipular. En estos siglos se va, la izquierda desorientada se va a buscar el alineamiento en el Papa Bergoglio, sin ver que el Vaticano, digamos, en su parte mejor, te puede ayudar en la lucha concreta, pero en su parte mejor te dice, te aconseja que la división en clase tiene que dejarse así como siempre ha sido por ellos, solamente que el dueño tiene que ser un poco menos malo, el obrero tiene que ser un poco más tranquilo, pero esto no es la tarea nuestra del socialismo. ¿Cómo ves la Europa de ahora? ¿Adormecida? Desubicada, todo eso, sobre todo... Consumista, sin ideología. Sí, y con falta total de un liderazgo verdadero, de cambio, porque por eso se destruyeron las fuerzas verdaderamente progresistas, se destruyeron los partidos comunistas. Pero aquellos partidos comunistas gigantescos, ¿no? Gigantescos, pero como te estaba diciendo, cómo se volvió a revisionista, podemos decir, punto fijista, como aquí no hizo su tarea, entonces se desarrolló en condiciones históricas muy particulares, porque nosotros también hemos tenido nuestro Plan Cóndor. Cuéntanos eso, porque aquí no se sabe mucho de eso. No se sabe, claro, porque las relaciones, nosotros hacemos nuestra lucha, pero era el Partido Comunista que tenía sus relaciones con la América Latina. Siempre se piensa que solamente en dictadura se puede tomar las armas, se pensaba eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Venezuela, que ha tenido condiciones bastante similares, digamos, claro, con diferentes históricas que son normales, que por un país subdesarrollado y otro que no es completamente subdesarrollado como Italia, ¿no? Pero nos hacían pensar que cuando había condiciones como la nuestra para tomar las armas, no se tenía que hacer, que se tenía que dejar que todas las cosas se pasen con la democracia representativa. Nosotros, al contrario, hemos hecho un camino un poco como Venezuela. Eso me recordó aquello del laissez-faire, laissez-passer. Sí, esto es. Nosotros, ¡qué horror! Al contrario, nosotros decimos como la frase de Napoleón que siempre le gustaba a Lenin, ¿no? On s'engage et puis on voit. Empezamos a hacer las cosas y después nos vemos. Eso es un poco lo que pasa con la revolución bolivariana y que siempre ha pasado con todos los revolucionarios, ¿no? La cosa se aprende haciendo. No es una idea abstracta de revolución, de dogmatismo. La realidad siempre es más rica, el fenómeno siempre es más rico de la ley. No se tiene que ser dogmático, tenemos que ver
que pasan en la realidad para poder influir, ¿no? Lo vemos, para volver a tu pregunta sobre el G7, que los pueblos están afuera, tiene su fuerza. No es verdad que los periodos de Kirchner, que los periodos del grande ciclo de renacimiento latinoamericano que empezó sobre el ejemplo de Cuba, pero con la victoria de Hugo Chávez hace 20 años, ¿no? Aquí, ¿Y cómo ves ahora este bloqueo tremendo contra Venezuela? Tremendo. Es un cerco tremendo a nivel diplomático, a nivel económico, antes de todo, a nivel político, a nivel mediático, que quiere ahorcar esta esperanza, ¿no? Y sobre todo porque, como tú sabes muy bien, es un país rico. Si no había nada en Venezuela, no quedaría solamente el peligro, que no es poco, porque Cuba no tiene recursos, pero su grande recurso ha sido el gran apoyo de Venezuela, claro. El ejemplo. ¿Y cómo ven ustedes esas 7 bases estadounidenses en Colombia, que obviamente apuntan a Venezuela y le cedieron además la soberanía aérea, marítima y terrestre? Sí, sí, no, eso es y muy la peligroso. última es, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia, así le viole la hija al presidente. Sí, es una cosa catastrófica que estoy poniendo como ejemplo máximo. No lo pueden tocar. A niña, ¿No lo pueden tocar? Sí, No, sí. violan niñas todos los días. Sí, claro. Bueno, nosotros, ¿sabe cuántas bases militares solamente conocidas y no ocultas tenemos en Italia? 130. ¿Cuántas? 130. 130. Solamente que se conoce. Guarda. Donde quiere, somos un país sin soberanía por los Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es muy peligroso porque empezó hace 2 años, si no me equivoco, ¿no? Con la maniobra conjunta en Amazonia, donde los países neoliberales consintieron a los Estados Unidos de ir a ver el territorio. Esto es una cosa que pasó solamente a la época del Plan Cóndor. Es muy peligroso porque la doctrina militar, después de la llegada de la democracia, una democracia, digamos, claudicante, ¿no? en Brasil, pero empezaba a cambiar, sobre todo empezaba a cambiar porque la Unión Cívico-Militar de Venezuela, con la idea en Bolivia y también en Ecuador de rechazar esta base militar y de empezar una nueva doctrina, había cambiado. Ahorita se sabe que siempre han sido los brasileros los que han hecho tendencia en la doctrina militar. Y ahorita se van a volver los Bolsonaros, volvemos a los torturadores de Dilma Rousseff, que ya hemos visto. Pero otra cosa tenemos que remarcar, que a diferencia de Venezuela, donde... Nos quedan un par de minutos, manéjalos a tu gusto y placer, como es costumbre. Quiero agradecer a la Revolución Bolivariana. Estoy aquí porque hay una segunda esperanza, ¿no? Para el pueblo. Y quiero agradecerlo para decir cuánto valiente es la resistencia de este pueblo organizado con su liderazgo, que es un liderazgo colectivo. Se ve que están resistiendo, que están construyendo, que a pesar de la propaganda burgués que presenta un mundo al revés, aquí hay vida verdadera. Y yo pienso que todas las medidas... Si con tu óptica europea tú lo captas. Sí, totalmente. Aquí se ve la vida verdadera. Tú tienes siempre el pueblo en la calle. Y con eso se puede ganar. Porque Brasil, que no ha contado con el pueblo en la calle, siempre ha esperado, ¿no? Una correlación de fuerza que no tenía al interior de las instituciones, ha perdido tiempo. Bueno, cuéntame de tus éxitos editoriales, ya hablamos del Santo de los Pobres, háblame de esto. Que este libro presenta una reflexión, porque no lo pienso solo yo, pero que todas las revoluciones llega un momento que tiene que repensar a sí misma. Esto es el momento por la Revolución Bolivariana, lo dijo Aristóbulo muy bien otro día, lo dijo el presidente. Está haciendo un balance de estos 20 años, cambia la fase, es la fase de una recuperación, de un lanzamiento de un nuevo proyecto, del lanzamiento del Estado comunal hacia la transición al socialismo. Entonces esto es mi pequeño aporte, porque hay un análisis, no solamente hay un análisis de lo que está pasando, como un análisis que pone la Revolución Bolivariana en el anterior de otra revolución. Pues, mi querida
Geraldina Colotti. Yo no puedo olvidar aquello de la Brigate Rose, ¿no? Que era roja, no rosa. Sí, bien roja. Desafortunadamente no existe más. Qué No época, logramos. ¿eh? Marcaron Sí, un hito. Maravillosa, sí. ¿Quién me iba a decir aquí que iba a estar entrevistándote? Bueno. No, sobre todo. No nos asusta más, por favor, porque cuando no te vimos, tú tienes muchos fanáticos en todo lado del mundo. Sí, entonces cuídate, es sorprendente, ¿no? Hemos recibido correspondencia de la Universidad de Osaka, de Europa, de todas partes. El programa es muy bueno, tiene porque no hay hoy, desafortunadamente, en el mundo la calidad de la información es pésima. Bueno, es el deber ser, ¿no? No, esto es Mira, seguro. yo lamento que aparezcas aquí como los satélites de larga órbita y después te pierdes, pero este es el tiempo que podíamos disponer hoy y espero que podamos volver a dialogar. Claro. Y gracias, ancora, de verdad, gracias, porque contar la verdad de Venezuela es contar la verdad de la esperanza. Entonces, precioso. Solamente un minutico me lo voy a robar para decirme, ¿qué opinas tú con este energúmeno en la Casa Blanca? Es el ejemplo de dónde llegaría el mundo si nosotros no reaccionamos. La película de fantasciencia la habían contado mucho tiempo antes, ¿no? Nosotros los monstruos le vemos ahí, pero son monstruos que construimos nosotros, entendiendo con nosotros la complicidad de esta Europa, de los poderosos, que ha llegado los pueblos solos y ahorita se permite de decir mal de Venezuela, de decir toda la mentira que hacen cuando los pueblos buscan su camino, pero no es el camino de los monstruos, ¿no? Van a ser comidos por su propia crisis. Porque la crisis va a llegar. Ellos viven como, digamos, de una manera falsa también. Porque Están en cuenta regresiva. Sí, en algún momento el globito se le va a estallar en las manos. Pero hacen guerra, porque siempre el capitalismo ha buscado resolver su crisis con guerra imperialista. El peligro muy fuerte, como tú estabas diciendo, por Venezuela, la agresión en la frontera. Bueno, querida Geraldina, se nos fue el tiempo, increíble, ¿no? Dialogo contigo y yo mismo pierdo la noción del tiempo. Me disculpo, señor coordinador. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí otro dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.